La pregunta es cómo la religión, enseñada en el contexto escolar, puede favorecer el desarrollo de una identidad religiosa en las creencias personales, familiares y en la promoción del respeto de los otros, valoración del pluralismo, sin caer en relativismos, sin caer en narcisismos religiosos, pensando que el Dios que yo tengo es el mejor o el más sabio, y crea conflictos. En falsos irenismos, si ustedes leen Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II, yo voy a usar bastante el concilio. En el número 11, ahí habla justamente de a veces de estas conversaciones, este diálogo interreligioso, intentando conformar los puntos para no hacer problemas. Y no es esa la idea. Obviamente no es agarrarse a combo, pero hay que tener una cierta identidad en lo que uno propone para un diálogo más profundo. Todo lo anterior reconociendo que se trabaja en ambientes de diversidad en distintos ámbitos. Es complejo educar y sobre todo aprender a vivir hoy día. Estamos en un cambio de época, intenso, profundo. Si uno mira un poquito la historia, podría decir que el cambio de época, el cambio epocal que estamos viviendo es uno de los más fuertes. Yo no viví en el siglo XIII, pero lo que pasó en 50 años en la humanidad no pasó en todo el resto de la historia, parece, si uno mira un poco la historia. Entonces, hoy día no hay certezas, hay preguntas, hay inquietudes. Cada uno va haciendo su síntesis con el otro. De alguna manera hay una sensación de que nada está dado, hay que hacerlo. Y eso es desafiante. Más que tener miedo hoy día, hay que sentir el desafío. Es como un incentivo para caminar en la propuesta religiosa. Bueno, cuando hablamos de diversidad, implica poner atención a las diversas formas de comprender al hombre en un contexto de constantes cambios. También diversidad podemos referirlo a las diversas propuestas en la forma de vivir la vida. Pero en el fondo, y esto es lo que aborda el paradigma religioso, hay diversidad de ambientes desde el cual se busca, en el mercado infinito de la modernidad, para encontrar sentido y realización en la vida. Entonces, en este mundo diverso, en este mundo que nos desafía, no hay dónde agarrarse. Podríamos decir que por ahí hoy día es cuando uno dice, o al menos cuando yo era chico sentía, yo crecí al lado del Paraná, del río Paraná, al norte de Argentina, y decían, cuidado con el agua porque no tiene gajos. Significa cuidado, pues nadábamos en el río. Y ahí hay un pozo y hay un promedio de ahogados en mi pueblo tremendo cada año. Pero no tiene gajos. Bueno, estamos así, ¿no? En una búsqueda sin referentes claros. No tenemos dónde agarrarnos por ahí. Y en cuanto a la identidad, se establece a partir de aquello que ofrecemos y cómo lo estamos ofreciendo. Necesitamos aclarar el mensaje y perfeccionar el método en vistas a enfocar el objetivo religioso, el cual debería proponer algo que toca la esencia de la humanidad y que da sentido para la vida. Esa es la identidad del quehacer religioso. Sabemos que los hombres ontológicamente buscan y buscarán realización humana. El de antes, el de ahora y el que viene en el futuro va a buscar sentirse realizado, va a buscar su felicidad. Entonces la enseñanza religiosa intenciona la posibilidad cierta y real de considerar la dimensión espiritual de la persona a partir del dato revelado por Dios mismo. Y ahí ya vamos entonces enfocando. En este mundo donde hay diversidad, donde buscamos todos y que parece que no hay dónde agarrarse, aquí tenemos un punto, una lucecita donde tomarnos, que es el dato revelado por Dios mismo. Entonces me refiero a la Escritura, especialmente al Evangelio para el cristiano. Me imagino que estamos hablando desde la identidad cristiana, católica o cristiana. Esto implica, estoy lento, ¿no es cierto? Voy más rápido. Esto implica en orden a la enseñanza, aprendizaje, articular una buena práctica pedagógica desde una transposición didáctica que provoque racionalidad de la fe y respuesta constructiva de humanidad por parte del estudiante. Nosotros tener la pericia de enfocar un mensaje que ayude al espíritu, al sentido de vida, y tener la pericia además
de incentivar, de motivar, de abrir ese corazón que está ahí adelante, para que esa palabra no caiga en la nada, sino que ese alumno pueda entender el sentido y lo pueda vivir. Por lo tanto, no puede realizar la enseñanza bajo un perfil religioso, no se puede enseñar bajo un perfil religioso proselitista. Esto no es para imponer a nadie. Por lo tanto, ya estamos hablando de la convivencia y la tolerancia. No se impone como verdad. La verdad se impone por sí misma. Yo no la impongo. Y también me abre entonces en un diálogo interreligioso, un diálogo humanizante, incluso con aquellos que no creen. Se ejerce este servicio educacional desde la práctica de la propuesta libre, sin coacción de ningún tipo, ni persuasión deshonesta. La verdad se impone por la verdad misma. Dignitatis Humanae 1, 2 y 4 que podían leer del Concilio Vaticano II. Ahí hay unos referentes muy interesantes en este aspecto. Por lo tanto, contexto complejo, está en crisis la tradición, bueno, otra crisis, porque la tradición significa que a veces los papás en la casa, para poner un ejemplo, no ayudan en nuestro trabajo. No vamos a decir el por qué. Los medios sociales, ni hablar. Nadamos en ese sentido contracorriente. Dale con el nado, yo, dale con el corriente. A mí me pasó, una cosa en la sala de clase. Por ejemplo, cuando uno se esfuerza por entregar un contenido de sentido a los alumnos en la sala de clase, basta que ellos lleguen a su casa y el papá haga un mínimo comentario de lo religioso, despectivamente, y te tumba todo tu esfuerzo. Llega a la casa y el papá dice, tuve religión, papá. Ah, bueno, da lo mismo. Matemática, ¿cómo te fue? Entonces, qué fácil, ¿eh? Fácil. Sí. Entonces, frente a este marco, yo pensé algunos elementos. Nosotros somos profesionales de la educación de la fe. Al menos eso deberíamos. Digo deberíamos porque yo también me incluyo. No es fácil. Partimos del presupuesto que no es fácil. Punto 1, entonces, de profesionales de la educación de la fe es necesario aclarar que nuestra profesión es educar y acompañar el camino de la fe cristiana, acompañar, o suscitar la fe provocando racionalidad de sentido para la vida. Ese es el punto. Se propone un camino de vida según el misterio del hombre entendido bajo el prisma revelado. Voy a volver a la revelación, que es nuestro punto, donde tenemos el gajito donde nos agarramos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se arruina su vida? Dice Jesús. Marcos 8:36. ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Nosotros enseñamos, hablamos, proponemos. Al mundo, no hablamos para enseñar el mundo, las cosas cómo funcionan en la realidad. Esos son otros ramos, es otro paradigma de conocimiento. Nosotros enseñamos aquello que les ayude a las personas a no arruinar su vida. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Dónde está nuestro enfoque? Estimado amigo, queremos decirte algo para que tu vida tenga sentido. No podemos meternos en cómo funciona el mundo, porque eso lo harán las ciencias empíricas. Bueno, no me voy a meter ahí en el paradigma de otro. Pero eso, enseñar religión en el ámbito escolar no tiene nada que ver con enseñar catequesis. Eso lo dije a la pasada por lo que viene ahora, no me voy a detener ahí. Pero a veces uno encuentra que a veces en la escuela, sí, bueno, hay a veces que uno recurre a la catequesis, sí, está bien, se justifica a veces. Pero la enseñanza de religión va más allá de lo catequístico. Es el punto 1, enfoque. Enseñamos para dar sentido, para que la gente no arruine su vida. 2. Como profesionales de la educación de la fe enseñamos a partir de un mensaje que contiene un sentido profundo para la vida, para que la vida valga la pena ser vivida con alegría y esperanza. Por tanto, la epistemología de la ciencia teológica o religiosa apunta a un conocimiento en el ámbito de la experiencia de vida y de sentido. La enseñanza de religión toca el referente fenomenológico de la correcta existencia.
No estamos en el paradigma positivista empírico del conocimiento en cuanto a la correcta idea de las cosas o cómo ellas funcionan. Por lo tanto, ¿por qué esto es importante? Porque para la formación es importante para la formación integral, integral de la persona. Cuando nosotros enseñamos religión, tenemos que aclarar el paradigma en el cual estamos parados cuando enseñamos religión. Este mensaje no es nuestro, no nos pertenece. No puedo ordenarlo a mi conveniencia, a mi tincada. Tiene una verdad antropológica vital que he de interiorizar y profundizar. Por lo tanto, ojo con los sincretismos religiosos contradictorios. Es decir, nuestra sociedad por ahí hace un puzzle con ciertas... Bueno, está bien, a veces lo hacen para sobrevivir, pero nosotros como profesionales de la fe tenemos que de alguna manera ordenar ciertas ideas fundamentales en orden a lo religioso y no un sincretismo con otras cosas. Con las supersticiones que nos liberan de una falsa religiosidad. Cuidado con los relativismos, con los absolutismos que nos dejan espacio para una actualización prudente pero firme de la propuesta cristiana, etc. Este mensaje no es nuestro. 2. No olvidar que es un mensaje revelado. Pertenece a una realidad que ha sido dada a conocer de lo alto. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Si alguno quiere cumplir su voluntad, la del Padre, verá si mi doctrina es de Dios o hablo yo por mi cuenta. Juan 7:16. Es un mensaje que aparece con iniciativa divina. En efecto, esto me hace tener la certeza que es una propuesta válida, actual y actuante en la historia y que se ofrece a todos los hombres de hoy inspirados por el mismo Espíritu. La certeza de una enseñanza que he puesto en práctica no es una certeza racional solamente, es una certeza experiencial. El profesor es canal, mediación, es testigo. Eso es importantísimo. No son ciertos conceptos que se transmiten solamente como cultura religiosa. Ese es el medio. El fin es llevarlo al hombre a una experiencia de Dios. Entonces, si yo no soy testigo de ese encuentro con Cristo, ahí tengo una deficiencia, una falencia, algo que renguea. Por lo tanto, otro elemento del mensaje es que el mensaje que hemos de transmitir se vehicula en la tradición por medio de anunciados, dogmas, palabras reveladas de vida, conceptos, imágenes, género literario, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que considerar que la palabra de Dios y su explicitación dogmática necesitan urgencia ser actualizada para la comprensión de los hombres que viven en una época distinta, en un contexto cultural diferente. Estamos frente a un cambio de época inaudito como nunca se había dado. Esto no es para asustarse, sino para abordarlo como oportunidad, como purificación. Es la oportunidad de mirar lo esencial y acomodarlo a las nuevas preguntas e inquietudes sin perder su esencialidad. Esto me voy a saltar, porque si no, no voy a llegar. Pero encontré en un libro una reflexión de Benedicto XVI sobre la ablatio. ¿Qué es eso? Esa capacidad que Dios tiene de purificar, de quedar con lo esencial. Y eso lo hace el mismo Espíritu en nosotros y lo hace en el otro. Es como la imagen de Miguel Ángel, que él ve en la piedra la imagen, pero tiene que usar el cincel para empezar a sacar. ¿La tiene? Qué bueno. Bueno, pues no me voy a detener ahí. Hay un elemento ahí importante. Dentro de esta mirada, el mensaje que hemos de transmitir se vincula en la tradición. Entonces, tenemos que tener claro algunos puntos ahí para animarnos a pensar lo esencial. El Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes 44, dice, habla de acomodar la palabra revelada como ley de toda evangelización. Acomodar la palabra revelada. Gaudium et Spes 44. Adaptar el Evangelio para que todos los comprendieran. El Catecismo de la Iglesia Católica 170 dice, respecto al lenguaje de la fe, citando a Santo Tomás de Aquino, no creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan, y que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Por tanto, nosotros como profesores tenemos que estar mirando
¿Qué está debajo, implícito, en ese enunciado dogmático? ¿Qué quiere decir Dios con ese concepto? ¿Qué ha querido decirnos? Ahora, como decía Buenaventura, hay una lectura espiritual del texto que da sentido cuando yo lo vivo. Entonces se articula que el texto, cuando yo lo vivo, se ilumina. Y cuando yo vivo el texto y el texto vive, entonces se da esa dinámica de comprensión. También hay que tener presente que hay una jerarquía en orden a las verdades que la misma Iglesia enseña. Concilio Vaticano II dice en la Unitatio de Rete Integratio 11, que ya la anuncié, dice: al comparar las doctrinas han de recordar que existe un orden o jerarquía de verdades de la doctrina católica. Jerarquía de verdades. Y esto en vista al tema, que siempre se me va, de convivencia y tolerancia, es importante. Porque a veces nos detenemos en discusiones o en cosas periféricas de la fe, que bueno, puede ser importante, pero no perder tanto tiempo. Verdades de doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Esto es importante para la actualización del mensaje y su adecuada enseñanza en un diálogo con la diversidad. Entonces, debemos considerar estos elementos, lo que dice el catecismo, lo que dice el concilio, que nos pueden ayudar para el diálogo, para tener en cuenta la diversidad, etc. El educador de la fe es una persona llamada. Bueno, ahora perdí los números porque me tuve que saltar un pedazo, pero otro punto. Ahora es otro punto. Después ustedes lo articulan. Dios nos llamó para esta tarea de enseñar religión, es decir, buscar la forma y los medios para proponer un mensaje al hombre y a la mujer de hoy. Si ustedes buscan en Marcos 3:13, subió al monte y llamó a los que quiso. Vinieron donde él, instituyó 12. Está hablando un poco de la jerarquía. Este texto se usa mucho para fundamentar la jerarquía en la iglesia. Pero vamos a apropiarnos nosotros de él hoy para nosotros. Que también somos jerarquía. No somos. Dice: y vinieron donde él, instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. En primer lugar está el llamado, pero el llamado es para algo. El educador de la fe religiosa, el profesor de religión, es llamado también. ¿Para qué nos llama el Señor? Nos llama en primer lugar para estar con él. El discipulado. Disco dicere es un concepto latín, que significa el aprendiz, el que aprende. El discípulo es el que aprende del maestro, es el discípulo. Para que estuvieran con él. En segundo lugar, lo llama para enviarlo a enseñar. Ser testigo, apostolado, apóstoloi, enviado. Si no hay discipulado, no hay apostolado. Perdonen que sea tan estricto en esto. No hay. Porque el discípulo es el que aprende. ¿Qué tengo que enseñar? Me llamó para estar con él porque él me va a formar. Si no, podría ser una enseñanza a mi manera, según mis criterios. No moviliza el corazón del que escucha, no interpela la vida y nadie da lo que no tiene. Esto es como un marco importante y van a saber por qué después. Sigo. Ahora voy a solo leer, no me voy a decir más nada, solo leer. El educador de la fe no puede partir de los contenidos en forma directa para enseñar religión. Esto no es matemática ni ciencia aplicada. Tiene que partir de las búsquedas y las inquietudes de las preguntas del interlocutor. Jesús se volvió, Juan 1:38. Jesús se volvió y al ver que le seguían le dice: ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Sabemos que el hombre está inquieto. Busca estar bien, realizarse como persona. Tiene que tener entonces el profesor una sensibilidad para captar las necesidades más profundas de la persona. Suscitar la pregunta por aquello que está buscando, lo que está viviendo. El profesor de religión sabe que no solo de pan vive el hombre. Lucas 4:4. Y sabe que Jesús vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el plus que nosotros tenemos que dar. No estamos para otra cosa, sino para esto. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Hay un desafío grande hoy día, ¿no? Tiene algo para proponer, pero desde la pregunta del hombre,
para que le sea significativa. Y estamos en el ámbito más pedagógico. Hoy se habla de que un aprendizaje que no sea significativo para el alumno cae en la memorización y en la nada. Por eso que la pregunta, para que sea una respuesta a su pregunta. Ante la búsqueda humana, el profesor ofrece una propuesta a todos en la diversidad y complejidad del mundo. No es una propuesta cualquiera, es una propuesta profundamente humanizadora. Exige una adecuada antropología, por lo tanto, para el logro de un aprendizaje significativo y para que el estudiante tenga una motivación para asumir y hacerse cargo de buscar la verdad o asumir verdaderamente su fe. Una enseñanza que nos apunta a que el alumno de alguna manera reconozca el valor que tiene esa enseñanza para que él la tome en sus manos y camine con sus piernas en el crecimiento de su fe, de su búsqueda de la verdad. Estamos a corto camino si no logramos eso. Estoy hablando desde el punto de vista pedagógico. Es una propuesta con sentido para el que escucha y darle las herramientas para que él se entusiasme y se motive para seguir buscando. No es para cumplir. El arte de la enseñanza religiosa consiste en el logro de una adecuada transposición didáctica, por lo tanto, acá tenemos otro tremendo desafío. Yo no vengo a traer respuestas, parece, vengo a traer preguntas. Lo siento, pero la experiencia de fe del profesor juega un rol determinante porque el sustrato de esa experiencia es el que moviliza para pensar y aplicar una pedagogía que no solo entregue contenidos y se logre un objetivo en el ámbito cognitivo en cuanto a información religiosa, conocimiento cultural, general, religioso, sino también en el reconocer su carácter y alcance totalmente razonable para el sentido de la vida. La enseñanza religiosa ha de despertar interés porque es razonable. Y es una razonabilidad en orden a iluminar aquellas cosas que dan sentido. Es conveniente, vale la pena intentar vivir según esa racionalidad humanizadora. Lo enseño, sé que es algo interesante vivir así, pues estamos enseñando a vivir en el fondo. Y como yo lo he vivido porque el discípulo escucha al maestro y vive según lo que le pide, ya tengo el sustrato experiencial de lo que estoy entregando. Estoy convencido que eso vale la pena. Y en el profesor de religión eso se nota mucho. Por ello, es para todos, creyentes y no creyentes. San Agustín decía, termino. Una fe no razonable deja de ser fe, puesto que nadie puede creer en algo si antes no está convencido de que debe creerlo. Bueno, listo. Acá hay hartas cosas que quedan en el tintero, pero yo creo que si no, no vamos a tener más tiempo. Podría decir solamente para terminar, vamos a terminar con esto, ya que hablé tanta dificultad, vamos a ponerle dificultad. Es difícil enseñar religión y lograr llegar a través de este medio al encuentro con Dios si la persona no cultiva su propio camino de fe. Es profesional de la fe justamente porque sabe los contenidos y sabe el impacto que dichos contenidos tienen, adaptados para el hombre de hoy. Esto que sabe el profesor, se realiza como tarea en diálogo con todos los hombres, todos. Por eso es clase de religión. No es un mensaje que discrimine. Se realiza desde la convivencia y la tolerancia en búsqueda del sentido. También es difícil enseñar si no hay disposición de parte de los estudiantes. Cuesta más porque hay que suscitarle el interés, mostrar el valor que tiene el aprender religión para la vida, motivar para que se haga cargo de su aprendizaje. Factor decisivo es el motivacional para el alumno. Una adecuada motivación para el estudiante logra aprendizaje metacognitivo. Es el actor principal en este escenario de la enseñanza-aprendizaje. Tienen que tener un rol protagónico en querer saber los fundamentos del sentido último de la vida. Incrementar en el estudiante las propias competencias para esto. Exige al profesor un perfeccionamiento continuo, tanto en sus cursos como desde su propio lugar de trabajo, en comunión con sus colegas. Es decir, en los departamentos, trabajar más en equipo. Tienen que sentirse parte de una comunidad profesional de aprendizaje. Todo un desafío, cambios de paradigma, animarse a cambiar el método de la transmisión del mensaje. Yo lo desafío a eso, a crear, a pensar, a probar. No hay en este plano nada así como que, esta es la papa. Yo no me refería acá a los contextos. Yo supongo que uno
hace un análisis del contexto donde enseña y de ahí darle como caja, es decir, probar, punzar, desafiar. Si los directores a veces no entienden ciertas cosas, fundamenten lo que hacen, fundamentenlo. Es decir, yo entiendo, un director, un rector, va a estar preocupado si ve por ahí cambios, ve cosas nuevas. Explíquenle el sentido, enséñenle los resultados. Muchas gracias, eso es lo que yo le quería decir más o menos con tiempo.